prólijo de la ciencia, incluso superando a Carl Sagan, ¿cierto? Ha escrito libros, digamos, de divulgación científica, como por ejemplo Revista de la Química, Yo Robot, la película de Will Smith, donde persiguen al tipo por toda la ciudad de los robots, ¿cierto? El hombre bicentenario, es actuó Robin Williams, ¿cierto? Entonces, eso también es, digamos, lo llaman el padre de la robótica, porque es el hombre que constituye las leyes de la robótica. Creo que en la película de Yo Robot hablan un poco de eso, ¿sí? Entonces, aquí tengo otras frasecitas que son muy interesantes. Una dice: la suerte favorece a la mente preparada. Es decir, a veces uno piensa que la ciencia solo se hace a través de personas que definitivamente están metidas en el cuerpo de la ciencia y saben mucha ciencia, ¿sí? Cuando realmente pues uno encuentra a veces que la suerte favorece a la ciencia. O sea, no todo lo que los científicos han hecho es porque lo están buscando. A veces han encontrado cosas porque, pues, por cuestiones del azar, del destino, porque así Dios lo quiso. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, la historia de Alexander Fleming, ¿cierto? Que la penicilina, ¿cierto? Entonces Fleming encontró la penicilina, ¿por qué? Por suerte. Sí, el hombre sí estaba buscando algún tipo de medicamento especial, algo interesante como para curar algunas enfermedades, pero en el proceso como tal, cuando lo estaba estudiando, nunca encontró nada. Un día se le cayeron unas cajitas de Pepsi, ¿no? Que es donde se hacen las muestras, y se fue, y la dejó tirada, ofendido, y volvió, digamos, a los 2 meses y encontró esas cajitas de Pepsi en el piso, y encontró en esas cajitas de Pepsi que los hongos que tenía ahí se habían muerto. Y me dice que fue como así. Pues cuestión del destino, aparecieron, digamos, digamos, entró por el aire, ¿cierto? Algunas moléculas de penicilino, venían de una planta, se instalaron sobre los hongos y empezaron a matar a los hongos. Y así entonces se encontró la penicilina. Y ya, no fue más. Sí, no es que haya estado en prueba de la penicilina, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta clave es: ¿qué es la ciencia? Porque si a uno lo invitan a un ciclo de conferencias donde la gente va a hablar de la ciencia aplicada, si uno está, digamos, interesado, desesperado por saber qué es la ciencia aplicada, ¿cierto? Pues definitivamente uno lo primero que tiene que saber es qué es la ciencia, porque si no, pues entonces, ¿qué gracia tiene, no? ¿Cierto? Entonces les pregunto yo: ¿qué es la ciencia? Amiga, dime tú, ¿qué es la ciencia? ¿Qué piensas tú que es la ciencia? La ciencia son aquellos conocimientos sobre determinada área, materia. Materia. Listo. Bien, ¿qué más? Allá, amigo, dime tú, ¿qué es ciencia? La forma de las cosas en un campo de materia, el estudio de... Estudio. Bueno, ok. Ya que hay un detalle interesante. Simplemente, aunque a veces la gente se atreve a hablar de ciencia, a veces es difícil incluso definir qué es ciencia, ¿cierto? No es una cuestión trivial, no es una cuestión sencilla. Yo tampoco sé definir ciencia muy bien, ¿sí? No es que yo sea versado en la ciencia, no la sé definir muy bien, pero yo les traigo una definición, ¿cierto? Una definición que me encontré por ahí, y entonces vamos a discutirla. Evidentemente, en esa definición pues aparecen este tipo de palabras, ¿no? Conocimiento, estudio, materia, ¿cierto? Donde uno pues puede revisar esas ideas, ¿cierto? Entonces, la voy a leer literalmente. Dice: la ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente, ¿cierto? O sea que uno ordena conocimiento de una forma lógica, ¿sí? La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares. Es decir, cuando uno hace ciencia, uno busca patrones de comportamiento en la naturaleza, ¿sí? Eventos que sean repetitivos, eventos que uno pueda a futuro predecir el comportamiento. Si estamos, como por ejemplo este evento, ¿qué va a pasar? Lo voy a dejar libre, ¿qué va a pasar? Pues va a caer. Sencillo, ¿no? Va a caer. Eso es un evento repetitivo, eso es un evento científico. Es más, ustedes han estudiado eso hasta las TIC, ¿cierto? Con leyes de Galileo, la caída libre, velocidad inicial, velocidad final, etc., ¿no? Eso está relacionado ¿con qué? Pues con este evento, con esta situación, con la ciencia, ¿cierto? Entonces es importante tener claro eso. Surgen patrones regulares y razonamientos y experimentación en ámbitos específicos. Los razonamientos son las recetas de cocina que ustedes encuentran, ¿cierto? O sea, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración,
ecuación, factor de x menos x sub 0, por ejemplo. Es una receta de cocina, ustedes la usan siempre para resolver problemas de movimientos. ¿Está de acuerdo o no? O sea que la ciencia busca, sin duda alguna, razonamientos y problemas matemáticos que expliquen esos eventos. Y aquí dice que a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen unas hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método que se llama método científico. El método científico es el santo grial de la ciencia. ¿Estamos o no? El santo grial, ¿qué es el santo grial? ¿Una vaina religiosa? ¿Qué vaina religiosa? Específicamente. ¿Qué es el santo grial? No, ni idea, no sé. No. Es algo que vale mucho. Es algo muy preciado, correcto, es algo muy preciado. De hecho, para los, digamos, los religiosos, el santo grial es la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, el santo grial de la ciencia es ese método científico, eso es lo que hay que mostrar. Con esto construimos todo. Estamos con esto, se construye todo el conocimiento, con ese método, ¿sí? Claro, hay, digamos, contradictorios, pero digamos que en esencia es eso. Aquí en el dibujito lo que hago referencia a las cosas que les estoy diciendo, ¿cierto? Observación, patrones de comportamiento. Estas figuritas, que no son muy claras, digamos, son figuras que surgen de patrones matemáticos, ¿sí? Tienen alguna estructura de pronto fractal. Y, pues obviamente la experimentación, ese es un químico loco experimentando ahí cosas raras. ¿Listo? Muy bien, entonces, en resumen, eso es la ciencia, pero probablemente ustedes están acá en la universidad y no lo voy a nombrar aquí en el departamento de ciencias básicas, ¿cierto? Entonces la pregunta acá es, ¿qué es la ciencia básica? Dime, amiga, ¿qué es la ciencia básica? Las matemáticas, química y la física. Ya entendí, pero yo no pregunté cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles son las ciencias básicas? Sino, ¿qué es la ciencia básica? Sí. ¿Cierto? Bueno, ciencia básica. Aquí que te veo bastante inspirada. Son las ciencias que aplicamos de manera cotidiana. Que aplicamos de manera cotidiana. Dime tú. Yo tomaría como ejemplo, por ejemplo, de movimientos repetitivos, más bajos, más repetitivos, son más utilizados. Bueno, ok. Entonces, vamos a mirar una definición acá. Mira, ellos tienen pensando qué es la cosa, ¿cierto? Entonces, vean, dice, la ciencia básica, o investigación básica, o investigación fundamental, generalmente identificada como ciencia pura, concepto que puede tener, bueno, diferentes significados, es la ciencia o investigación científica que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos. Es decir, cuando uno hace ciencia básica, a uno no le interesa si o no uno va a aplicar lo que está haciendo. ¿Sí? Vean cómo es de interesante, porque aquí hablaron de que es algo de lo cotidiano. No es de lo cotidiano. Simplemente son ideas que surgen ahí, que la gente está interesada en estudiar. Sean o no sean aplicables, eso no importa. ¿Estamos? Ya después otros discutirán esas ideas. Que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. Es decir, básicamente es por curiosidad. Si estamos, es por curiosidad, es mirar qué pasa, ¿cierto? Entonces algún tipo, Galileo, ¿cierto? Decidió dejar caer un objeto y empezar a preguntarse cosas al respecto de esa caída, ¿sí? Y empezar a destruir ideas preconcebidas, ¿no? Cuando estoy a tarea libre, uno tiene que hablar con Aristóteles, ¿cierto? Que Aristóteles dijo, oiga, es que todos los objetos caen a diferente velocidad dependiendo del peso, y luego Galileo a través del experimento empieza a probar que eso no es cierto, ¿cierto? Claro que si yo hago un experimento de desarrollo, yo puedo probar que eso sí es bastante cierto. Entonces ya ustedes tendrán que discutir eso. Bueno, con permiso. ¿Cierto? ¿Ustedes le creyeron a Galileo o algo raro pasó? Porque no los vi caer al tiempo. Pero bueno, el caso es que entonces vean, esta es la diferencia, digamos, o bueno, el punto clave de la ciencia básica, ¿sí? Un matemático hace ciencia básica, muy básica. Entonces yo me invento una teoría matemática, una teoría de conjuntos. Y allá creo unas normas, unas reglas. Por ejemplo, me invento que mi conjunto es módulo, que tiene módulo, que es asociativo, que es conmutativo, todas esas cuestiones. Y ya, y me hago un juego divertido. Y si alguien no lo aplica, pues es simplemente un juego matemático lindo. ¿Está de acuerdo o no?
Eso es ciencia básica. Bueno, de hecho a eso nosotros nos dedicamos, a la ciencia básica. Si eso no es aplicable, por lo menos en mi caso, generalmente no me preocupa mucho, ¿cierto? Si eso no es aplicable, la ciencia no es importante, digamos, en ese ámbito. Hasta que aparece ¿qué? Pues ¿qué cosa? Pues ¿qué es la ciencia aplicada? Es decir, ¿quién sí está interesado en saber qué es la ciencia aplicada? Entonces ahora les pregunto a ustedes, ya sé que la preocupación es esa, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es la ciencia aplicada? Entonces, ¿qué es la ciencia aplicada? Dímelo todo, amigo. La que tiene un fin técnico. La que tiene un fin técnico. Muy definido en técnico. Mecanismo bueno para realizar un trabajo específico. Mecanismo para realizar un trabajo específico. Listo. Aquí, mi amigo, tú querías hablar ahorita y no te quedas así. ¿Qué es la ciencia aplicada? Sí, ¿qué es la ciencia aplicada según tu versión? Es un compañero de llevar la ciencia básica a un uso técnico, a una aplicación. A una aplicación. ¿Cotidiana? Pues sí. ¿Cotidiana o no cotidiana? No, pero puede ser cotidiana o no, ¿no? Por ejemplo, en esta charla vamos a discutir muchas cosas cotidianas que tienen que ciencia que pues aplicada. ¿Estamos de acuerdo o no? Ciencia aplicada. Entonces, le damos una definición seria de ciencia aplicada. Entonces dice, es la aplicación del conocimiento científico de una o varias áreas especializadas de la ciencia para resolver problemas prácticos. Esa es la situación, problemas prácticos, ¿cierto? Los campos de la ingeniería, por ejemplo, se acercan a lo que es la ciencia aplicada. Estas áreas prácticas del saber son vitales para el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Su utilización en campos industriales se refiere generalmente como investigación y desarrollo. Entonces vean que hay una diferencia radical, ¿no? Entre lo que es, por ejemplo, un profesional, un ingeniero, lo que es un licenciado, un matemático, un físico puro, y hay que hacer la diferencia. Pero eso no quiere decir que cuando uno le enseña, por ejemplo, a echar cuentas, ¿cierto? Entonces le enseña leyes de Galileo, uno se preocupe porque eso no es aplicable a su carrera, porque esa no es una pregunta válida. Revisen eso. Eso no es una pregunta válida. Ahorita la vamos a discutir con más detalles y por qué les digo que no es válida. ¿Sí? Les voy a poner ejemplos de cómo se hace ciencia básica y luego vienen unos fulanos y dicen, hagamos la ciencia ¿qué? Aplicada, ¿cierto? Un ejemplo de eso es el caso del señor George Boole, no sé si lo han podido nombrar. George Boole, no George Bush, ¿no? George Boole, ¿sí? Un matemático inglés. Booleano, ¿cierto? Álgebra booleana, ¿cierto? Este señor creó una parte de la matemática que se llama álgebra booleana. Y es básicamente el álgebra de ¿qué? De unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. ¿Sí? Sistemas binarios. ¿Estamos? Él fue el que creó eso. ¿Cuándo se lo inventó? ¿Cierto? Pues estamos hablando de más o menos el año 1840. Empieza un juego matemático en su cabeza. Y empieza a notar que, por ejemplo, con 1 y 0 él puede construir una álgebra igual a la álgebra tradicional. Y que tiene propiedades matemáticas como suma, o sea, bueno, lo que le enseñan a uno, suma, producto y producto preescalar. Cuando uno le enseñan en álgebra lineal a definir espacios vectoriales y todas esas cuestiones, allá le enseñan a uno que para definir un espacio matemático válido tiene que definir esas propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Pues George Boole define esas propiedades. Es más, luego él prueba que en esa matemática, en esa álgebra, existen propiedades asociativas, conmutativas, modulativas, y eso es una estructura matemática completamente válida en el ámbito de las matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Pero mientras eso está allá, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Si es primerita pero nadie lo aplica, pues entonces ¿de qué es útil? Pues de nada. Pero él no está interesado en que alguien lo aplique. Eso a él no le importa. Funciona, y funciona bien. Es un descubrimiento científico, interesante, aplicable o no. ¿Estamos? Obviamente, ahí está el asunto. Cuando llega alguien que comprende la ciencia, es decir, para uno poder aplicar la ciencia uno tiene que comprender la ciencia. Si uno no comprende la ciencia, uno siempre se va a preguntar, ¿y para qué sirve esto? ¿Estamos? Es importante comprender la ciencia. Entonces, cuando llega alguien que comprende lo que hace Boole, ¿sí? Y sabe que aplicarlo, lo ve en el mundo real. ¿Sí? Aquí hay un ingeniero, se llama Shannon, en el año 1900, y él es el padre de ingenieros, ¿cierto?, de la ingeniería electrónica. ¿Sí? Entonces él nota que eso sirve para explicar el comportamiento de un circuito.
eléctrico o electrónico. Entonces dice, oiga, bien, ese 1 es corriente, ese 0 no es corriente. ¿Listo, hermano? Juguemos. Y empiezan a jugar y se crean las famosas ¿qué? Compuertas lógicas. Que la compuerta OR, que la compuerta AND, bueno, las que sean. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahí empieza un juego matemático que nos tiene a nosotros ¿dónde? Aquí y ahora. ¿Estamos de acuerdo que eso está funcionando ahorita en ese computador, no? Y con cantidades industriales, unos y ceros en todo momento. Entonces, insisto, para poder hacer ciencia, para poder aplicar la ciencia, hay que comprender primero que el hecho científico, es decir, la ciencia básica. Comprender la ciencia básica es la base fundamental para poder aplicarla. De lo contrario, pues no pasa nada, no la voy a poder aplicar porque siquiera tengo una comprensión de esa ciencia. ¿Me vamos a entender? Entonces, es un ejemplo claro. Bueno, aquí tengo un cableado, puede ser de una residencia o lo que sea. El caso es que tiene una aplicación matemática fundamental basada en unos y ceros y en álgebras booleanas. ¿Estamos de acuerdo? Y todo circuito, eso es lo que ustedes conocen, un circuito, o bueno, un chip, un integrado, el famosísimo 555. Este es el integrado de combate. Con ese no hace prácticamente lo que venga. Y ese más que tiene unas compuertas lógicas que funcionan simplemente con unos y con ceros, no necesitan más. Corriente o no corriente, se acabó. Y solo con un jueguito de sí o no, uno construye cosas increíbles. Porque estamos de acuerdo que el circuito 555 hace para generarse alarmas. Yo me acuerdo que no estaba en el colegio, yo me hice una velita que uno soplaba y se apagaba, tenía un contador. Bueno, en fin, eso es una cosa monstruosa, con unos y ceros. Álgebra booleana aplicada. Y obviamente, gracias a ese trabajo, pues surge todo lo que tenemos en la actualidad. WhatsApp, ¿cierto? Facebook, Internet, computadores. ¿De dónde surge? De que un día Juan le dio por jugar con unos y ceros. Y ya. ¿Y han importado si eso iba a funcionar o no? No han importado. Tenían que venir otros que sí les parecía, o que tenían que buscar si eso era importante o no, si era aplicable o no era aplicable. ¿Lo opinan cómo es? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo funciona la cosa? Entonces, bien, ese es un ejemplo. Tengo un ejemplo un tanto diferente, ¿cierto? Y es cómo aplicar la ciencia cuando yo ya la domino. Es decir, cómo aplicar el conocimiento cuando yo ya lo tengo clarito. ¿Sí? Y ese es el caso de Eratóstenes. No sé si lo han oído nombrar. El mismo relativo a Eratóstenes, que sirve para seguir secuencias de números primos. ¿Estamos de acuerdo? Señor Eratóstenes, pues obviamente en la antigua Grecia, y es el conocido como beta, porque alfa es Aristóteles, y él es beta, o sea, el segundo. Y él es el segundo en la historia de la filosofía griega. ¿Qué es lo interesante de Eratóstenes? Que es un poco más científico que Aristóteles en cuanto al aspecto matemático se refiere. ¿Sí estamos? Ya que ustedes saben que Aristóteles creó la parte que se llama la lógica matemática, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver un poco con la álgebra booleana, si ustedes se ponen a revisar. Pero Eratóstenes aplica, es más como un matemático que está enfocado como hacia las ciencias naturales, o sea, como hacia la física, ¿cierto? Cuestiones de química, bueno, esas cuestiones, pero específicamente las matemáticas y la física. Vean la época de la que estoy hablando, porque espero que se sorprendan cuando les diga qué hizo el tipo. Estamos hablando del 276 a.C. al 194 a.C. ¿Estamos? O sea, antes de Cristo. Eratóstenes hizo algo que para la actualidad sería también, digamos, complicado. Me pasa la siguiente pregunta. Te voy a preguntar a ti, amigo. ¿Cómo hago para medir ya, con la tecnología que tengo, el perímetro de la Tierra? ¿Sabes qué es el perímetro, no? Perímetro. Me le pregunto qué es perímetro. Perímetro. Ahí sí debe decir que es perímetro. Perímetro. La suma de los lados de una figura. De la circunferencia. ¿Cuántos lados tiene la circunferencia? Ah, ya vi. Infinitos lados, muy bien. Estaba de infinitos lados, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Listo, esto es el perímetro de la longitud de esa línea. Bueno, ¿cómo mido el perímetro de la Tierra? Yo le confío a mi ingeniero porque uno de físico, pues, está con esas ideas. La vuelta al mundo. La verdad, en globo. Pero en menos de 80 días, ¿no? En menos de 80 días, ¿no? Claro, vean, una forma de ponerse y medir y dar toda la vuelta, ¿cierto? Pero eso no es práctico, o es práctico. No, no es práctico, ¿cierto? O construir un exómetro, o un metro, bueno, que tenga el perímetro de la Tierra y ¡tin! Tanto. Pero eso no es práctico, ¿están de acuerdo o no?
Con la tecnología actual de pronto uno podría medir el experimento, por ejemplo, con satélites. Satélites hay, y uno ve al Barça y uno ve al Real rápido. Pues porque hay satélites, ¿cierto? Tú no puedes hacer una triangulación satelital y determinar el perímetro de la Tierra, por ejemplo. Pero eso es mucha tecnología para medir el perímetro de la Tierra. Si este señor lo hizo 300 años antes de Cristo o 200 años antes de Cristo, ¿cierto? Lo hizo jugar como todo lo hacía en Grecia. ¿Qué tenían? Sombras en el piso, de todo. Pero este tiene un razonamiento matemático muy interesante que quiero que discutamos un poco, ¿sí? Entonces voy a contar la historia de Eratóstenes, cómo funciona. Este punto que está ahí en el mapa, ¿cierto? Esa ciudad se llama la ciudad de Siena. Eso es en África. ¿Estamos? Y en esa ciudad pasa algo que no pasa en todos los lugares del mundo. Hay un momento específico del día donde los objetos no proyectan sombra, en un día especial del año. Es decir, uno se para y no tiene ninguna sombra proyectada en el piso. Ustedes se dan cuenta que aquí en Colombia siempre pasa. ¿Están de acuerdo o no? No importa qué hora sea, siempre hay sombra, por pequeña que sea. Siempre hay sombra. Pero en ese lugar, bueno, estrictamente en una época que se llama el solsticio de verano, en ese lugar del planeta Tierra no hay sombra, ¿sí? Pero Eratóstenes, sabe que en ese mismo momento, en otra ciudad, a una cierta distancia de Siena, ciudad de Alejandría, que es donde vive él, en ese momento del día, en esa ciudad, sí hay sombra. Entonces se concluye algo que es curioso. Y obviamente, pues bueno, que nosotros nos fue como mal en la historia, sinceramente. Claro, nosotros nos conquistaron los españoles, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, Cristóbal Colón y toda esa gente estaba pensando que la tierra era aquí. ¡Plana! ¿Cierto? Estamos hablando de 1400, y estos fulanos son de 300 años antes de Cristo, o sea que hay algo sospechoso, ¿no? Y este tipo ya sabía que la tierra era aquí, pues aproximadamente que esférica o redonda, si lo quieren llamar. ¿Está de acuerdo? ¿Qué hace él? Dice, bueno, vean, voy a hacer una medida, voy a determinar la distancia que hay entre Alejandría y Siena. ¿Sí? Obviamente determinar la distancia que hay entre Alejandría y Siena no es fácil, hay que pagarle a fulano. Entonces le paga a un tipo que hace movimiento de mercancías y le pide que mida esa distancia. Tampoco se medía en metros, ¿no? ¿Qué unidades tenía en esa época? Uy, pasos de pronto no tanto, pero sí, pues es una posibilidad. Una llanta, No, pero me imagino que cualquier cosa puede ser patrón de medida, si no te preocupes, una llanta puede ser patrón de medida, este ladrillo puede ser patrón de medida, patrón de medida puede ser que ya no se le da nada, por lo menos en cuanto a la longitud se refiere. ¿Sabes, pero? Eso es el que uno quiere. Pero bueno, tenían una unidad media que se llamaban los estadios, pues donde pelea Russell Crowe, gladiador. Esa medida de ese lugar se llama un estadio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 20, 100, 150, 150. No voy a contar cuánto equivale un estadio por tema. ¿Cierto? Pero bueno, el caso es que mide esta distancia X, ¿sí? Y esa distancia X es del orden, bueno, aproximadamente de 750 kilómetros. Estamos 750 kilómetros. O sea que es una distancia pues considerablemente grande. De aquí a Medellín, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos? No. 380. ¿Cuánto? Así como sí. Sí, casi por Bueno, muy bien, entonces vean, esa es la distancia que él encuentra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, listo, miren, ya tengo esta distancia. Primer paso del experimento, tengo esa distancia. Se murió. Bien, ya tengo esta distancia. Ahora miren lo que él hace. En la ciudad de Siena, obviamente no hay sombra, pero en la ciudad de Alejandría, ¿qué? Sí hay sombra. Entonces lo que hace es medir este ángulo, véanlo acá. Voy a tratar de trazar esa línea acá. Y lo que mide es esta proyección, está siendo exagerada, esta proyección o sombra que genera este palito que ha puesto en la Tierra. Obviamente, la tecnología más impresionante de los griegos era poner un palito en la Tierra que proyectara aquí sombra, no es más. Entonces, con esa sombra, y obviamente con esta altura, le puede determinar el ángulo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ella conoce el teorema de Pitágoras. Me disculpan el lenguaje, va a sonar feo, ¿no? Y más una conferencia, no tiene parche. Es decir, de arriba abajo, de abajo arriba, lo conoce perfectamente. ¿Estamos? Entonces él calcula ese ángulo. Y él encuentra que ese ángulo es del orden de 7,2 grados. ¿Lo ven? Pero ahí, lo impresionante no es eso, no es una parte inicial del experimento. Pero él tiene en su mente claro algo, muy claro. Y es que se va a generar esta estructura, esta geometría. Vean, aquí hay una recta
y aquí está esta otra recta de que digamos una línea oblicua, ¿cierto? Y él conoce eso perfectamente, los griegos eso lo tienen claro, ahí está toda la geometría griega. Y empieza a construir el juego de los ángulos que llama uno ángulos alternos internos, ángulos opuestos por el vértice, alternos externos. Bueno, eso se usa mucho en física cuando uno resuelve problemas de plano inclinado. Entonces vean, el man dice, oiga, esto es 7,2 grados. ¿Dónde más en la figura está 7,2 grados? Está acá, ¿están de acuerdo? Y también está ¿dónde? Por acá. ¿Sí? Entonces dice, vean, el criterio de ángulos alternos internos, se llaman alternos internos porque están entre estas dos líneas paralelas. Entonces, estos dos ángulos son iguales, y vean lo que él encuentra un ángulo que está dentro de la Tierra, ¿lo ven? Él no tiene que bajar hasta el centro de la Tierra, él solo conoce el funcionamiento de esa idea fundamental, y entonces él tiene este ángulo y ahora tiene ¿qué? Esta instancia X, tiene resuelto el problema. ¿Están de acuerdo o no? Porque sí, obviamente, los tipos ya conocen la regla de 3. Porque la regla de 3 es una cosa que se llama el teorema de Tales. ¿Se acuerdan de Tales de Mileto? El que el agua y todo eso que le enseñan a uno en décimo y en 11. Ese tipo ya había encontrado la regla de 3. Entonces lo único que dice es, oiga, vea, 7 grados equivalen a 750 kilómetros. Entonces 360 grados a cuánto equivale. Chan. Y encontró que el perímetro de la Tierra. ¿Necesita medirlo? ¿Darle la vuelta a la Tierra completa? No. Y simplemente conoce algo, veamos. Lo más sorprendente es que ni siquiera hizo una ecuación diferencial, ni hizo una integral increíble, ¿no? Simplemente es un conocimiento muy, muy elemental y básico. ¿Están de acuerdo o no? Y con eso puedo medir el perímetro de la Tierra. ¿Por qué no nos puede echar en saco roto cualquier idea? Pues sí, no, siempre cualquier idea, por básica que parezca y fundamental que sea, puede ser vital, incluso para calcular el perímetro de la Tierra. ¿Están de acuerdo? Y palabras de Carl Sagan respecto a Eratóstenes. Voy a borrar aquí mi papelito. Voy a borrar aquí. Entonces vean lo que dice Carl Sagan al respecto de Eratóstenes. De hecho, ustedes han visto Cosmos, ¿no? Pero no Cosmos el de negrito el nuevo, no, Cosmos el antiguo de Carl Sagan. ¿No lo han visto? Vayan a YouTube y vean. No estoy diciendo que el de negrito sea malo, es bueno, es muy bueno, pero es que de Carl Sagan es Carl Sagan. Y tiene mucho poder. Es más, yo crecí viendo ese programa. Es un programa excelente. Entonces él tiene un programa donde explica esta medida del perímetro de la Tierra de Eratóstenes. Entonces él dice, Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dibujó correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. La presencia que el perímetro de la Tierra en la actualidad se sabe que es del orden de 40.700 kilómetros. ¿Sí? Y si ustedes van y hacen la cuenta, pues les debe dar del orden de 40.000, si mal no estoy, kilómetros. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan, pues el margen de error en la medida es que pequeño, comparado con qué? Con el tamaño de la Tierra, con el tamaño de la medida. ¿Están de acuerdo o no? No lo puedo echar en saco roto ideas, aunque son muy básicas, pero fundamentales. Entonces, ¿qué es comprender la ciencia? ¿Sí? Pues comprender la ciencia es básicamente, pues pueden haber dos caminos, ¿no? O sea, no hay solo un camino, ya lo probamos. Es comprender el conocimiento y aplicarlo en algo útil, o sea, en el perímetro de la Tierra. Eso es una aplicación, ¿cierto? Pero también está el que comprende la ciencia, hace ciencia y no está interesado en aplicarla, y ya debe venir otro que sea capaz de aplicarla. ¿Miren? Esos son caminos diferentes. Es como cuando la gente se pregunta, ¿las ciencias físicas son netamente experimentales? Porque a los siempre le enseñan eso, ¿no? La ciencia física es que netamente experimental, pero yo me atrevo a decir que no. La ciencia física tiene otro componente, es el componente teórico. Hay veces que hay gente que ni siquiera ha experimentado nada, pero ya se conocen algunas ideas básicas, unas teorías, y un fulano se sienta y raya, echa cuentas, y al año o 2 años de haber echado las cuentas dice, oiga, yo le digo que debería existir tal cosa, y luego van unos experimentalistas y miren y dicen, man encontró que esa cosa existe. Un ejemplo de eso es, yo no sé si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, ¿cierto? En química, y el man que se inventó la tabla periódica se llama Mendeleev. El tipo construyó la tabla periódica y le quedaron, o sea, los ordenó los elementos, todo bien, y le quedaron unos espacios. Y el man dijo, aquí faltan cosas. Y empezó a ponerle, aquí falta un elemento. Se va a llamar, obviamente, pues para darle la historia, Mendeleev, Lutero, lo que sea, tan. ¿Cierto? Y dijo, y la densidad electrónica es tanto, potencial químico es tanto, lo que sea.
fueron pasando los años y la gente empezó a decir, oiga, encontramos un elemento químico, y es como dijo él, pero él ni siquiera lo ha visto. ¿No ven? Entonces la ciencia no solo tiene una dirección, tiene que dos direcciones, hay que tener cuidado con esas ideas. Entonces aquí lo que yo trato de recrear es eso. Primero hay que adquirir un conocimiento básico de la ciencia básica, para luego poder comprender qué, los fenómenos, y luego poder controlar ese conocimiento a través de qué, de la aplicación. ¿Están de acuerdo? Si uno no conoce esto, uno no es capaz de llegar a esto jamás, es imposible. ¿Están de acuerdo o no? Siempre hay que tener un conocimiento previo. Bien. Entonces ahora sí. Uy, ese rompe así no se ve. Ahora sí. ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué la ciencia para ustedes? ¿Por qué la ciencia? Primero, a veces uno dice que a uno le enseñan la ciencia, por ejemplo, por molestarlo, ¿no? O sea, a uno le enseñan por molestar, a uno le enseñan como por llenar un requisito. Me enseñan física, no, vaina para qué. Si eso yo nunca lo voy a usar. Es una visión muy tontica. Porque obviamente yo no estoy interesado en que cuando vaya a aprender el computador como ingeniero de sistemas, voy a decir pilas, fuerza igual a masa por aceleración. No, ¿estamos de acuerdo? No, eso no se va a hacer, eso no tiene sentido, ¿cierto? Uno no todo lo que le enseña lo va a aplicar, y qué fastidio que no tenga que aplicar todo lo que le enseñan. No hay cosas que uno tiene que saber simplemente ¿por qué? Porque es chévere saber, porque es bueno saber, o porque de pronto cuando usted sea viejo va a tener un hijo, y el man necesita la tarea física y usted sabe. Oiga, que mi papá sabe eso. Eso me parece decente. ¿Están de acuerdo o no? Así parece un anhelo tonto, pero es muy bonito. O por ejemplo, a uno le dice, ya, yo pienso que por qué le enseñan a la gente las ciencias básicas, básicamente es por una cosa. Porque yo no sé si ustedes han notado el cambio que han tenido sus mentes desde el primer semestre a no sé qué semestre va. Pero la mente tiene que haber cambiado algo. Su estructura mental, su forma de hacer las cosas. Y eso lo logró ¿quién? La ciencia básica. Le enseña a uno a qué, a resolver problemas, a pensar en situaciones. Entonces ahora sí, el ingeniero se agacha, mira el computador y dice, bueno, ahora sí lo puedo prender, ahora sí puedo resolver el problema. Oiga, esto no prende, ¿qué se hace? ¿Dañó el botón? Eso es un pensamiento científico. Lo prueba y dice, no, entonces ¿qué hay que hacer? Mirar otro lugar del equipo. ¿Y eso quién lo enseña? El resolver problemas. Él está resolviendo problemas. Así que no echen en saco roto resolver problemas, aunque nunca vayan a aplicarlos en ningún lugar, porque eso no tiene sentido. O sea, uno no puede preguntar eso, porque yo creo que ustedes ya han sentido el cambio que ha logrado la ciencia en ustedes y hasta ahora están empezando. Entonces imagínense cuando terminen la carrera, qué visión del mundo van a tener. ¿Estamos de acuerdo o no? No es completamente diferente las cosas. Entonces no echen en saco roto eso, ¿sí? Entonces no es por molestar. ¿Están de acuerdo o no? De molestar no tiene nada. No es por molestar. Es muy importante. Obviamente, después de que usted comprenda eso, entonces ahora sí entenderá cuál es su aplicación y cuál es su utilidad. ¿Cierto? Y por aquí tengo unas, que es lo que estoy diciendo. Esto le enseña a uno a qué, a pensar, a interpretar y a disfrutar. Esto hay que disfrutarlo, esto hay que gozárselo. Ahora la pregunta es cuántos de ustedes se gozan esta vaina. ¿Sí? Ahorita les vamos a mostrar cómo es el goce. Uy, está echando ese mono. Ahorita les vamos a mostrar cómo es el goce. El goce está en que uno sea capaz de ver la ciencia en cualquier cosa que uno hace. ¿Sí? Y ahorita les vamos a mostrar hasta en los caballeros del zodiaco buena ciencia. Entonces, está de moda, ¿no? Ya vieron la película. Muy bien. Entonces, vean, algunos eventos de la ciencia en la vida cotidiana, ¿cierto? De como una señora está planchando, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una olla, aquí está la plancha, aquí está el microondas, aquí está la nevera, ¿cierto? Está la mesa. Es que si ustedes se dan cuenta de ciencia, por donde ustedes la quieran ver, la mesa tiene una estructura definida tal que si uno no la construye de esa forma, la mesa se cae, así uno no puede planchar la ropa, ¿cierto? Esto es una aplicación de la ley de Ohm, ¿cierto? De que uno pasa una corriente infinitamente grande con una resistencia, y eso que pasa, empieza a calentarse. ¿Y esto sirve para qué? Para planear la ropa, para ver los niños. ¿Están de acuerdo o no? La nevera es una aplicación de la termodinámica, ¿cierto? De la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Es una versión de la segunda ley de la termodinámica, una nevera, y ahí uno mete el pollo, mete la carne, no sé, para que no se dañe. La estufa, ¿cierto? Es una aplicación de la mecánica de fluidos. Uno ve el gas saliendo a través de esas tuberías, ¿cierto? Y al final, ¿qué? Pues calienta la comida. Es una aplicación de la mecánica de fluidos, porque esos tubos no pueden estar construidos al azar. ¿Están de acuerdo o no? Eso tiene que estar pensado. El que hizo eso es un ingeniero, y el man sabe mecánica de fluidos. ¿Están de acuerdo o no? O sea, no puede ser al azar, no está hecho al azar, nada está hecho al azar. Y el horno microondas, ¿cierto? Es una aplicación del electromagnetismo. Entonces vamos a empezar.
Vamos a ver una primera aplicación de algo que me dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Cierto? Álgebra lineal. ¿Ya vieron álgebra lineal? ¿No? Ah, pero han visto el producto punto, ya sea en álgebra lineal o física. El producto punto o producto por escalar, así lo llaman. Le enseñan a uno que es así de sencillo. Coge las componentes de un vector, las multiplica por las componentes del otro vector y empieza ax de x, ay de y, az de z. ¿Estamos de acuerdo? Eso se lo enseñan a uno. Y uno dice, amén. Uno hace un acto de fe, eso funciona así. ¿Por qué? No me interesa, uno lo trabaja. ¿Están de acuerdo? Pues yo les quiero decir que este tipo que está ahí pensando en tonterías, parece ser, está volviendo producto punto. Cuando uno va con la mamá al supermercado, venga, mijo, usted estudia ingeniería, usted que es el hombre de la magia, también mijo, me ayuda para la calculadora, o mamita, no sé, que vamos a hacer las cuentas, para que usted me ayude a hacer las cuentas, ya que usted sí sabe, ¿está de acuerdo o no? Pues bueno, ese era mi caso, digamos. Y entonces uno empieza a hacer productos puntos o productos internos. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, tenemos esta situación. El tipo está pensando, bueno, que no sé en las frutas, está pensando en frutas. ¿Sí estamos? Entonces, hay un vector. He denominado el vector frutas el vector que está compuesto por. Uy, aquí no se ven ni numeritos. Espérame un segundo, porque aquí no se ven ni numeritos. Y me falta uno. Listo. Yo le hago unos numeritos, pero no sé, si no los envié con los enviados. Aquí tengo el vector de frutas, limones, kiwi, esto era mango y esto es manzana, ¿sí? Ese es el vector frutas. Ahora tengo un vector que es el vector ¿qué? Precio, 200, 100, 400 y 800, es un vector, es el vector precio. ¿Estamos? Vector frutas, vector precio. Estos números son el número de frutas que tengo en cada línea, en cada componente. En esta componente tengo 3 limones, 2 kiwis, un mango y una manzana, ¿sí? Entonces su mamá le dice, bueno, papito, calcule cuánto vale esa cuenta, ¿cierto? ¿Cuánto nos sale la cuenta de esas frutas? Entonces dice, claro, mamá, fácil, 3 por el precio de estos, más 2 por el precio de este plano, más 1 por el precio de este, más otro por el precio de aquel. Y ahí estuvo la cuenta. Hizo un producto que ¿cómo es un producto? Está aplicado. ¿Lo quieren más aplicado a la vida real? Ahí está aplicado a la vida real. Y no en un evento de esos matemáticos fastidiosos, ¿no? En un evento de que de todos los días y a toda hora. Ir a comprar el desayuno, ir a hacer el mercado. Entonces, al final el tipo le dice, bueno, si la hice bien, la cuenta es 3.800. ¿Está bueno, claro? Y ya, ahí murió. ¿Está claro? Es un primer ejemplo de que en la vida cotidiana no se puede aplicar la ciencia en algo. Es más, es inevitable, es mejor no esconderse. Bueno, ahora vamos a ver otra aplicación que es en la mecánica. En la mecánica, yo siempre digo a mis estudiantes, nada está construido al azar. ¿Están de acuerdo que las puertas son un ejemplo de eso? Porque obviamente la puerta siempre tiene picaporte ¿de dónde? Aquí, en toda la orilla. ¿Por qué no tiene picaporte acá? Porque no tiene picaporte la mitad. Claro que hay que usar Donald Trump, y ahorita les digo que tiene que ver Donald Trump en todo esto. ¿Sabes? El picaporte siempre está aquí, eso no es al azar. Resulta que esa es una aplicación ¿de qué? Del torque. ¿Qué es el torque? Pues, digamos, una magnitud física, ¿cierto? Que permite conocer como cuál es la capacidad que tiene uno para hacer girar o rotar objetos. ¿Sí estamos? Pero para rotar objetos, uno tiene que conocer cuál es la fuerza que está aplicando. Este L es la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que hay entre el picaporte y en este caso la bisagra. Ese es L. Esa es la distancia, L. Y tiene que ver, bueno, este seno de teta es como el ángulo entre, voy a pintarlo aquí, este es digamos L y esta es la fuerza aplicada, la que trata de abrir ¿qué? La puerta. Este L, ese ángulo es este ángulo de acá. Para un caso sencillo, uno supone que el ángulo es 90 grados y seno de 90 es 1. O sea, fuerza por brazo. Eso se lo enseñan a uno en tercero, se lo enseñan a uno en segundo. No sé si se acuerdan cuando uno sale por ahí le enseñan a uno palancas. Para el primer ingeniero, segundo ingeniero, tercer ingeniero, no sé qué. Eso es una aplicación de ¿qué? Del conocimiento físico. Entonces, obviamente, para hacer óptimo, para hacer más grande este producto, ¿uno qué tiene que hacer? Aumentar B. Si uno aumenta B, que es la distancia del eje de giro al pivote, bueno, al picaporte, pues más fácil va a ser ¿qué? Abrir la puerta, pues usted conoce más torque. ¿Está de acuerdo?
La puerta no está hecha al azar, excepto las puertas de Donald Trump, que las puertas de Donald Trump son hechas en oro macizo y tienen el picaporte en la mitad. Realmente ustedes saben que el oro pues tiene su densidad, ¿no? Entonces abrir las puertas de Donald Trump no es tan fácil. Pero bueno, se va a dejar ser millonario, nunca hacer lo que sea, así vaya contra las cosas. ¿Están de acuerdo o no? Mucho dinero, le hace sus puertas y se le va a ganar y funciona. Bueno, más o menos. ¿Cierto? Porque si de pronto tocan 2 o 3 personas, pues ya es complicado. Y hay un mensaje de Donald Trump. Bueno, yo lo vi, esto me gustó, no sé. ¿Cierto? Si se dedica a algo que ama, no tardará en convertirse en un ganador. Eso es como muy motivacional. Pero bueno, como dice mi mamá, que le traiga el guante. Muy bien. Otro ejemplo. Vean, uno no necesita saber ciencia para vivir de la ciencia, ¿cierto? Seguramente en la mañana, no sé, habrá una señora que venda tintos. Y la señora que vende tintos vive de la termodinámica, ¿cierto? ¿Qué es? Básicamente tiene un termo. Un termo, bueno, aquí muestro la estructura interna, ¿no? ¿Qué es lo que hace un termo? Mantener caliente las cosas, ¿cierto? Y uno lo mete el tinto por la mañana e incluso a las 6, 7 de la noche uno puede encontrarlo todavía no caliente, de pronto como al principio, pero si dan cuenta tibiecito, ¿cierto? Cuando uno vende en la calle, por ejemplo, helados, uno tiene una cajita que es de copón, una nevera, ¿cierto? Y uno anda ahí con eso, ¿severo? ¿O no? Ahí se conserva el calor, porque ese material tiene unas características especiales. En termodinámica le enseñan a uno eso. Son los famosos materiales adiabáticos, materiales que no permiten el paso ni entrada de calor a un sistema. ¿Estamos? Es una aplicación de la termodinámica. Básicamente, ¿cómo está construido un termo por dentro? ¿Sí? Tiene, digamos, dos regiones, una interna donde se echa fluido y otra externa, que es esta capa de afuera. ¿La ven? Pero entre esas dos capas aquí hay un ¿qué? Un espacio. Ese espacio se deja vacío. ¿Para qué? Para que el calor no pase de la primera capa a la segunda capa y se vaya al exterior. Porque los físicos o los matemáticos o los ingenieros han encontrado que la forma en que se escapa el calor, o la forma en la cual se escapa el calor, es a través de otros materiales. Son materiales que conduzcan el calor. Pero si no hay que lo conduzca, pues el calor se queda ahí quietico y no se puede mover. Incluso los tipos a veces hacen también unas paredes internas que son como brillantes, ¿cierto? ¿Eso es para qué? Para reflejar, ¿cierto? Porque se absorbe. Entonces empieza a ir el calor de esos clips y de pronto se le impregna esa otra. ¿La voy a tener? Entonces vean que esta es una aplicación de la termodinámica bien interesante y esto de pronto ustedes lo han visto, si no lo han visto, P por B a la gamma igual a constante, pues es digamos una expresión general para explicar un proceso netamente adiabático. Un proceso adiabático es un proceso termodinámico en donde no hay transferencia de calor. O sea, más o menos lo que estamos buscando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Conservar el calor. Claro, obviamente se estudia porque es que ese termo tiene un efecto, la tapa. No, la tapa. Porque por ahí es por donde ¿qué? Se va. Además, la señora abre y cierra, entra una nueva sustancia, por ejemplo el aire, y el aire empieza a robarse ¿qué? Un poquito de calor. ¿Lo ven? Ese es el problema. Otra aplicación, en mecánica de fluidos. Vean, eso lo hice yo esta mañana y mientras iba pensando en ustedes para la conferencia, yo oiga, eso sí es muy impresionante, ¿no? Uno se afecta, sí. Y cuando la máquina queda llena de pelos, ¿cierto? Uno qué hace con el agua, uno presiona el tubo para que bote el agua más fuerte y limpiar la máquina, ¿están de acuerdo o no? Simplemente eso, que es lo que está haciendo este tipo acá, ¿lo ven? Y esa aplicación, pues uno la conoce. Esa aplicación deriva de una cosa que se llama ecuación de continuidad, ¿sí? Que básicamente lo que le garantiza a uno es que la cantidad de materia que venía por el tubo tiene que salir, ¿cómo? Como sea. Y si usted tapa el hueco, entonces como la cantidad de materia quiere salir, pues ella trata de salir ¿qué? Más rápido, porque el hueco es más pequeño, entonces sale con más fuerza. Ese es el asunto. No es más, tiene que venir la misma cantidad de materia, tanto antes como después de que usted tapa el hueco. ¿No ven? Entonces, uno hace eso y logra ese efecto, y aquí está la ecuación que explica ese fenómeno. Es una ecuación muy sencilla, es como una especie de regla de tres también. ¿No ven? Aquí está. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que, por ejemplo, la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está la velocidad 1, aquí queda área 1, el área 1 es, se me perdió, el área 1 es esta, el área 2 es esta pequeña, y si uno hace una división entre un número grande sobre un número pequeño, es posible que esta división dé mayor que 1. ¿Están de acuerdo o no?
Esa división da mayor que 1. Como eso da mayor que 1, este B1 por un número que es mayor que 1 va a dar un B2 que es mayor que ¿qué? Que B1. Luego entonces la velocidad de salida del agua es mucho más grande. Eso se utiliza. Espero se hayan afectado y lo hayan usado. El electromagnetismo, y usando otra vez el principio de continuidad. Aquí hay un fluido, viene a través de esta tubería que si se dan cuenta se reduce el tamaño, eso quiere decir que aumenta la velocidad del fluido. ¿Están de acuerdo o no? Al reducir en la tubería hace eso. Y empieza ¿a qué? A girar aquí un generador. ¿Sí? Y ese generador lo que tiene son unos imanes que empiezan a moverse. ¿Sí? ¿Y qué hace esos imanes? Giran alrededor de una bobina. Yo no sé si ustedes han hecho este experimento, no, se llama la ley de inducción de Faraday. Y de eso todos tenemos luz, de esa luz que está pasando, que están haciendo por allá en una hidroeléctrica, estamos haciendo esta charla. ¿Sí? ¿Qué dice esa ley? Que si uno tiene un campo magnético que cambia con el tiempo, es decir, que está cambiando constantemente y está cercano a una bobina o algo, dentro de la bobina van a empezar a fluir electrones. ¿Y esos electrones para dónde van? Pues para la ciudad. ¿Cierto? Para utilizar su luz, ¿en dónde? En las ciudades. Bueno, no, es una aplicación de la física. El que hizo esa aplicación fue que comprendió la ley de inducción de Faraday. ¿Me van a entender? O sea, el tipo sí comprendió cómo funcionaba esa ley. Aquí no entré mucho en detalles, aquí está la ecuación, es una ecuación, digamos, diferencial, eso ya es como más caliente, no sé si más o menos la comprendan. Simplemente está derivada, me está diciendo cómo cambia el campo magnético en el tiempo, y en ese cambio me está diciendo que el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico en la bobina va a rotar, entonces los electrones van a empezar aquí, a girar dentro de la bobina y van a salir por esos cables a dónde, a la ciudad. ¿Está pero obviamente pues habrá otros procesos para amplificar ese efecto. ¿Está pero sencillo, cotidiano o no? ¿Aló? ¿Cotidiano o no? No, más cotidiano no se puede, mi hermano, o sea, cotidiano, todos los días os afeitáis, etc. Otra aplicación, saquen sus carnets. Saquen sus carnets. Señor. Vean, tomen las dimensiones de su carnet. Hagan la división entre la longitud más grande y la longitud más pequeña. Y eso les va a dar un número, y a todo el mundo le va a dar exactamente ¿qué? El mismo número. Puede ser la tarjeta de crédito, puede ser el pase, puede ser lo que quiera. Si usted con esas dimensiones, todas las tarjetas vienen en esa medida. Esa división les tiene que dar del orden de 1,6. Ese número se llama el número de la belleza. ¿Lo conocían o no? Cita, sí, esta, mira la mira. Bueno, es que está muy pequeño, pero cita, ¿sí? Se llama número áureo, o la proporción áurea, ¿sí? Eso lo utilizó Leonardo da Vinci para pintar sus obras. Ustedes ya fueron a la exposición que hay ahorita en la galería, allá en el centro, a ver de la visa, les recomiendo que vayan, ¿sí? Está exponiendo... se me olvidó el nombre, Mateo. Este señor usa también proporción áurea, pero él no hace pintura, él hace grabadas. De él no se me olvidó el nombre. Alberto Durero. Alberto Durero. ¿Sí? Lo van a nombrar, ¿no? Es un dios, tienen que ir a verlo. ¿Estamos? Y las obras de él no son pintadas, son grabadas, son talladas en madera o en metales. ¿Sí? ¿Sí? Silografía, agua fuerte, cualquier técnica que ustedes saben nombrar, él usa esas técnicas. Es el papacito de eso. Tiene clarísimas las técnicas. ¿Estamos? ¿Y utiliza qué? Proporción áurea. En el mundo cotidiano la proporción áurea está en todo el tiempo. Uno va a sacar plata del cajero y proporción áurea. ¿Cierto? Uno le presenta el carnet al tipo a la entrada, proporción áurea. Eso siempre está con nosotros. Lo que pasa es que uno a veces no lo ve, ¿estamos de acuerdo? Pero eso convive con nosotros. Es más, ¿quieren saber si son bellos? ¿Sí? ¿Quieren calcular su número de la belleza? Hay que medir la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Y dividirla entre la distancia que hay de aquí a acá. Si eso les da más o menos 1,6, entonces son sexys. Si no, pues no. Ahora no, a mí me da un 6, así que es mi modo, ¿cierto? Entonces vean, ahí está la proporción áurea. Bueno, vean que he mostrado ejemplos de la física, pero también he mostrado ejemplos de la matemática. Incluso por ahí tenía una biología, pero se me saturaba mucho la charla y ya los hacía muy. En biología también hay buenas aplicaciones, pero se los debo. Vean, ahora les voy a mostrar esto.
Tal vez en la vida cotidiana la ciencia, tal vez en la vida cotidiana la matemática, la física, etcétera, que incluso aquí les traigo películas, en donde uno la mira, y si uno tiene un ojo crítico, un ojo de, oiga, uno dice un ojo inquisitivo, entonces uno puede encontrar esas cuestiones matemáticas en orden, en películas, en videos. Entonces, aquí hay varias películas. Esta es Moneyball, si ustedes se dan cuenta, es de Brad Pitt, ¿cierto? Ahí está Brad Pitt, o sea, además no solo hace, ¿cómo se llama esa? Troya, ¿no? Violencia, ¿no? Que también se presta para hacer películas que en un ámbito diferente, en un ámbito académico. Esta película es muy chévere porque trata de cómo, para cambiar el mundo, hay que ser lanzado, ¿sí o no? O sea, hay que ser osado y arriesgarse y pues fracasar o no fracasar, pero hay que hacerlo. Entonces el tipo es director de un, digamos, de un equipo de béisbol, y en el béisbol a los jugadores los contrataban por, eres lindo, tienes presencia, tienes carisma. Pero normalmente no contrataban a la gente porque fueran buenos jugadores de béisbol realmente, ¿sí? Y si era buen jugador de béisbol, pues le prometían el cielo y la tierra, y les decían, bueno, yo le pago todos estos millones, no estudie y véngase a jugar aquí. Béisbol, ¿sí? Eso le pasó al protagonista. Pero resulta que le prometieron mucho y nunca logró el sueño. Él podía lanzar, él podía correr, entonces le dijeron, bueno, usted es brillante, usted lo necesitamos acá. Lo llevaron y fue un fracaso. Entonces el hombre quedó con esa psicosis y dijo, no, yo no puedo permitir que eso les siga pasando a los jugadores. Entonces él empieza a ver el bebé con una visión nueva, ¿sí? Una visión de que el juego se tiene que jugar con qué, con cabeza, con cuentas, con cálculos. Entonces es una aplicación de la estadística y la probabilidad a los jugadores. Como hay que si yo lanzo la pelota a tal velocidad, ¿cuál es la probabilidad que este tipo haga 3 strikes, 20 strikes, cuántas bases se roba en un partido, en fin, ¿me entienden? Y la película gira en torno a eso. Lo interesante es que eso no es mentira, fue en la vida real. Eso pasó más o menos en el 2003, en un equipo que se llama los Athletics. Y los Athletics lograron una cosa que ningún equipo había logrado hasta ese momento. No fueron campeones, pero lograron la mayor racha de victorias consecutivas en toda la historia del béisbol. Llegaron a 23 victorias, la más larga había sido 18. ¿Sí? ¿Cómo? Construyeron un equipo de medio pelo con $300,000. Mientras que los otros equipos tenían presupuestos de $10 millones, $20 millones. Y les ganaron. ¿Lo ven? De ahí en adelante el béisbol cambió. Ahora el béisbol es un deporte más de qué? De análisis, de cuentas. Pues ahí tengo el trailer, si algo ahorita lo. Tengo esta otra, se llama La habitación de Fermat. No sé si a ustedes les gustan las películas estilo Saw. Sí, pues esta no es tan sangrienta, pero sí hay que como que pensar, como que analizar las cosas. Entonces en esta película es una película de estrategia en donde los tipos tienen que salir de una habitación que creó un matemático, y para salir de esa habitación hay que resolver enigmas o problemas matemáticos. ¿Estamos? Y gira en torno a una cosa que se llama la conjetura de Goldman, que yo sé que todos ustedes saben cómo la nota, ¿no? La conjetura de Goldman. ¿Más o menos? La conjetura de Goldman es un problema de teoría de números que no han podido resolver los matemáticos aún en la actualidad. La habitación de Fermat se llama. La habitación de Fermat. Bueno, bien, les tengo esta otra. Esta se llama Infumable Will Hunting. Esa es de un tipo que es genio, matemático brillante, pero el man no quiere ser genio. El man quiere ser una persona que normal, tranquila. No quiere seguir siendo genio. Está harto de ser genio y que toda la gente lo siga por ser genio. Y él quiere ser normal, como que no le interesa la ciencia. ¿Sí? Es muy interesante porque es sutil la película. Esta, El indomable Will Hunting. Ya después les dejo copiar unos tranquilos. Esta de Pi se llama Pi fe en el caos. Cuando yo era joven, yo y hermosa hace muchos años, yo vi esa película en estreno. Esa película la estrenaron en el año 98. Y yo la vi en estreno en cine, ¿no? Ya es algo que estaba piso. Entonces, me gustaban las cuentas. Esta es una película muy interesante, pero es una mezcla entre matemáticas y misticismo judío. Es una cosa como de religión. Es muy interesante, pero es muy caótica la película. O sea, hay que estar muy concentrado para que lo vea porque el protagonista tiene como tribulaciones mentales fuertes. ¿Sí? Entonces es curiosa, pero el man está buscando un qué, un modelo, un patrón, o sea, no hacer ciencia. ¿Sí? Pero en la bolsa de valores. Entonces es bien interesante. Esta sí es más para lugar. ¿No? Pero es sobre cómo aplicar digamos, la probabilidad de la estadística
al juego del póker, ¿sí? Y cómo ganar en Las Vegas, ¿sí? Entonces los tipos empiezan a contar cartas, a hacer conteos, a hacer cálculos matemáticos para saber cuándo va a apostar, cuándo no va a apostar y cuánto ganar, ¿sí? Esto es bien interesante. Esta ágora sí es más histórica, gira en torno a la matemática más famosa de la historia, que me imagino todas las chicas saben cómo se llama. Se llama Hipatia, ¿sí? Una matemática griega, ¿sí? Que trabajó también en problemas como los movimientos de los planetas, esas cuestiones, y la mataron al final por problemas religiosos, la mataron a piedra, la apedrearon. Esa también aparece en los bordecitos del álgebra de Batón. Eso que en el álgebra de Batón hay geografías, ella aparece en esas biografías. Y la última es una mente maravillosa que habla de un matemático que se llama John Nash. John Nash, ¿sí? Es un matemático, ese sí es cercano a nosotros, es de los años, del siglo XX, de los años 40, y él crea una teoría económica novedosa, ¿sí? Y tiene también tribulaciones mentales fuertes, y tiene problemas mentales, y sin embargo es capaz de visualizar, digamos, soluciones matemáticas a problemas de la época. Claro que él se sintió ofendido, porque él es un matemático puro, así que a él no le interesan las aplicaciones. Y para él no fue un triunfo, sino que una derrota haber creado una solución a un problema aplicado. Sí, eso es raro, ¿no? Porque son visiones de conocimiento. Porque para mí esto es una locura. Le dieron el premio Nobel de Economía en el año 91-92. Muy bien, un tráiler. Escojan uno porque sé que el tiempo no alcanza y yo quiero mostrarles algo más chévere. Un tráiler. ¿De la habitación? Sí. Bueno, claro que el sonido sí, vamos a ver cómo está el sonido del computador de una persona. Ah, no, dale, no, sí es. Tocó darle aquí así. Dale, yo. Tengo la segunda. Bueno, vamos a. Pero voy a leer. No le encuentro el formato. Haremos silencio para poder escuchar porque no está muy